La noche era fría, de esas que se meten en los huesos y se niegan a irse. El viento aullaba entre los árboles de Pan Hollow, un pueblo soñoliento al borde de un vasto e inexplorado bosque. Henry Turner, guardabosques jubilado, se arrebujó en su abrigo mientras caminaba hacia su cabaña. Había pasado la mayor parte de su vida en la naturaleza, comprendiendo sus susurros y respetando sus peligros. Pero nada le había preparado para lo que encontró aquella noche. Un par de ojos brillantes le observaban desde la oscuridad. Al principio, Henry pensó que era un perro callejero. Estaba justo fuera del alcance de la luz de su porche, con una forma sombría pero inconfundiblemente grande. «Hola, colega», le dijo, agachándose un poco. Siempre se le habían dado bien los animales. La criatura no se movió. Se limitó a mirar. Algo en su postura inquietó a Henry. No era miedo exactamente, sino más bien un instinto primario que le decía que no se trataba de un simple perro. Entonces, como si hubiera visto suficiente, la criatura se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Henry se quedó quieto, escuchando el silencio que dejaba a su paso. El viento agitaba los pinos, pero más allá de eso, nada. Aquella noche, sentado junto al fuego y tomando el té, no pudo evitar la sensación de que algo le observaba. A la mañana siguiente, Henry encontró huellas enormes en la entrada de su porche. Se arrodilló y siguió las huellas con los dedos. No eran de un perro. Eran demasiado grandes y profundas. ¿De lobo, quizá? Pero hacía años que no había lobos en Pan Hollow. Henry se pasó el día cortando leña y arreglando su cabaña, pero la idea de aquellas huellas se le quedó grabada. Se había encontrado con animales salvajes toda su vida, pero había algo que le parecía diferente. Aquella tarde, cuando el sol se ocultaba entre los árboles, Henry lo oyó, un gruñido bajo y gutural. Se giró lentamente. Allí, en la línea de árboles, estaba de nuevo la criatura. Ahora estaba más cerca y su espeso pelaje ondeaba a la luz mortecina. Sus ojos dorados se clavaron en los de Henry y, durante un breve instante, el mundo pareció contener la respiración. Entonces, hizo algo extraño. Mostró los dientes, no como un gruñido, sino como una advertencia silenciosa. Y luego desapareció. Henry permaneció allí un largo rato, con el corazón latiéndole con fuerza. Había algo ahí fuera. Y no era solo otro animal. Algo estaba observando. Algo estaba esperando. Henry no durmió esa noche. La criatura le había avisado. No con un gruñido, ni con agresividad, sino con algo más profundo, un instinto que le decía que el peligro estaba cerca. Al amanecer, cogió su viejo rifle, no para usarlo, sino para estar tranquilo. No era cazador, nunca lo había sido, pero no iba a dejarse sorprender. Fue entonces cuando vio las huellas de nuevo. Esta vez, no estaban solas. Un segundo grupo de huellas seguía al primero, más grandes y pesadas. Se adentraban en el bosque y desaparecían entre la maleza. A Henry se le revolvieron las tripas. Había algo más grande ahí fuera. Y entonces lo oyó. Un aullido. No cualquier aullido. No era la llamada de un lobo ordinario. Este sonido atravesó los árboles, resonando sobre las colinas como un lamento fantasmal. Era profundo, crudo, casi lúgubre. Algo en él erizó la piel de Henry. Entonces, como si respondiera al primero, otro aullido se elevó en la distancia. Este era diferente, más gutural, más siniestro. Henry empuñó su rifle. Había vivido en estos bosques durante años. Nunca había oído nada parecido. Y el pueblo tampoco. Al mediodía, Pan Hollow bullía de miedo. Cuando Henry llegó al pueblo, la gente ya hablaba. «¿Oíste lo de anoche?», murmuró un hombre en la gasolinera. «Despertó a toda mi familia», dijo otro. No era un lobo normal. Henry escuchó. No le gustaba lo que oía. Entonces oyó algo que lo detuvo en seco.
Un anciano, George, que había vivido en Pan Hollow incluso más tiempo que Henry, se inclinó hacia él. «Esto ya ha pasado antes», susurró. Henry frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Los ojos de Jorge estaban nublados por algo, miedo, tal vez arrepentimiento. Hace mucho tiempo, un hombre acogió a un perro callejero. Un perro, pensó. Resultó que no era un perro. A Henry se le aceleró el pulso. ¿Entonces qué era? George vaciló. Luego, en voz baja, dijo. Era una advertencia. A Henry se le cayó el estómago. Fuera lo que fuera, no era solo un animal. Y no estaba solo. Henry no perdió el tiempo. Conocía el bosque como la palma de su mano, pero algo en esos aullidos le produjo un escalofrío. No eran naturales, no como debería ser la llamada de un lobo. Llevaban algo más profundo. Una advertencia. Un mensaje. Ignorando las miradas incómodas de la gente del pueblo, Henry regresó a casa antes del anochecer. Reforzó sus puertas, se aseguró de que su rifle estuviera cargado y mantuvo una linterna encendida. Se había enfrentado a pumas, osos e incluso cazadores furtivos desesperados, pero nunca nada le había inquietado tanto. Entonces, pasada la medianoche, volvió a aparecer. Un aullido más largo esta vez, prolongado como un grito desesperado. Henry se sentó en la cama, con el corazón martilleándole. Cogió su rifle y se acercó a la ventana. Los árboles se mecían con el viento y sus ramas proyectaban sombras espeluznantes a la luz de la luna. Entonces los vio, ojos que brillaban en la oscuridad. Pero no solo un par. Eran varios. A Henry se le cortó la respiración. Retrocedió, obligándose a mantener la calma. Las criaturas no se movieron, solo se quedaron mirando. Había visto muchos lobos en su vida, pero estos no eran lobos corrientes. Eran demasiado grandes, sus formas anormalmente inmóviles, observándole con una inteligencia que le produjo un escalofrío. De repente, la puerta se abrió con un chirrido. Henry giró y apuntó con el rifle. Pero no había nadie, solo el viento que empujaba la puerta ligeramente entreabierta. Maldijo en voz baja. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. Extendió la mano para cerrarla, pero antes de que pudiera, algo se movió fuera. Una sombra. Y entonces, una figura se adelantó. Era la criatura que había visto antes, el enorme perro callejero de ojos dorados. Pero esta vez, Henry lo vio con más claridad. No era solo un perro. No era solo un lobo. Era algo intermedio. Y no estaba solo. Una segunda criatura emergió de entre los árboles, aún más grande, con los ojos ardiendo como ascuas. Las dos bestias estaban una al lado de la otra, observándole. Henry apretó con fuerza el rifle. Entonces la primera, la que había visto antes, levantó la cabeza y lanzó un gruñido profundo y gutural. No a Henry. A algo que tenía detrás. Henry apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un gruñido grave y amenazador resonara desde el interior de la cabaña. Algo ya había entrado. El pulso de Henry latía con fuerza en sus oídos. Podía sentir la presencia detrás de él. El aire de la cabina se sentía de repente más pesado, más frío. No se dio la vuelta inmediatamente. Cada instinto, cada pizca de experiencia en supervivencia, le decía que lo que había dentro le estaba observando, esperando a que diera un paso en falso. Las dos criaturas del exterior, los enormes seres con aspecto de lobo, seguían en su sitio, con sus ojos dorados fijos en algo que estaba justo al lado del hombro de Henry. No le estaban amenazando. Le estaban advirtiendo. Lentamente, se volvió. La linterna de la mesa parpadeó, proyectando largas sombras contra las paredes. Y en esa tenue luz, lo vio. Una forma, encorvada en la esquina más alejada de la habitación. Su cuerpo era enorme, su pelaje oscuro y enmarañado, pero sus ojos no eran como los de los demás.
Eran negros como el carbón, pozos vacíos que parecían tragarse la luz. Exudaba algo primitivo, algo antinatural. No era solo un animal. Era algo malo. La cosa exhaló un suspiro bajo y entrecortado, con el pecho subiendo y bajando de forma irregular, como si luchara por contener algo en su interior. Luego, con un movimiento único y lento, levantó la cabeza, mostrando unas fauces de dientes irregulares y dentados. Henry no esperó a ver qué planeaba hacer a continuación. Se movió con rapidez y apuntó con su rifle. Pero antes de que pudiera disparar, la cosa se abalanzó. Una mancha de pelo negro y garras se lanzó hacia él, más rápido de lo que una cosa de ese tamaño debería ser capaz de moverse. Henry apenas consiguió echarse a un lado cuando la bestia se estrelló contra la mesa de madera, partiéndola en dos. Entonces, desde fuera, el primer lobo lanzó un gruñido escalofriante. Las dos criaturas de la puerta se movieron al instante, atravesando la entrada en un movimiento borroso. No atacaron a Henry. Atacaron a la cosa. La cabaña estalló en caos. Gruñidos, gruñidos, el sonido de las garras desgarrando madera y carne. La criatura de ojos negros lanzó un chillido, un sonido tan antinatural que hizo que Henry sintiera un dolor agudo en el cráneo. Pero los lobos de ojos dorados no lo soltaban. Uno de ellos, el que Henry había visto primero, el que llevaba días observándolo, hundió sus enormes mandíbulas en la garganta de la criatura. El otro se aferró a su costado, arrastrándolo hacia abajo. La lucha duró unos segundos, pero pareció una eternidad. Entonces, de repente, la bestia de ojos negros dejó de moverse. Se hizo el silencio. Henry permaneció inmóvil, con el rifle aún apretado entre sus temblorosas manos. Los lobos de ojos dorados permanecían junto al cuerpo inmóvil, con la respiración agitada y el pelaje manchado de algo oscuro. Entonces, lentamente, uno de ellos, el primero, el que le había estado advirtiendo todo el tiempo, volvió la mirada hacia Henry. No con hostilidad. Ni con amenaza. Sino con algo casi humano. Y entonces habló. Una voz profunda y retumbante, no un gruñido ni un gruñido, sino palabras. No deberías haberlo dejado entrar. A Henry se le heló la sangre. Su agarre del rifle vaciló. Su mente le gritó que debía de haberlo imaginado, que ningún lobo, ninguna criatura, debería ser capaz de hablar. Pero antes de que pudiera decir nada, los dos lobos, si es que eran eso, se dieron la vuelta y desaparecieron en la noche, dejando tras de sí solo los restos destrozados de lo que fuera que hubiera estado dentro de su cabaña. Y Henry, allí de pie, sin aliento, dándose cuenta de una verdad aterradora. Esa cosa no solo había encontrado la manera de entrar. Había sido invitado a entrar. Henry estaba entre los restos de su cabaña, con el corazón martilleándole las costillas. Los lobos de ojos dorados se habían desvanecido en la noche, dejando tras de sí solo los restos mutilados de la criatura de ojos negros. La linterna parpadeaba débilmente y su luz proyectaba sombras irregulares sobre el suelo ensangrentado. Su respiración era irregular. Le temblaban las manos. ¿Qué acababa de presenciar? Lentamente, Henry se obligó a moverse, pasando por encima de la mesa destrozada. Se arrodilló junto al cuerpo de la cosa que le había atacado. De cerca, era aún más grotesco, su pelaje espeso y enmarañado, sus extremidades anormalmente largas, terminadas en dedos con garras que parecían casi humanos. Tragó saliva. No era un lobo normal. Ni siquiera era un animal. Entonces, cuando sus ojos se adaptaron a la tenue luz, vio algo que le revolvió el estómago. El pelaje de la criatura se movía, ondulaba como las olas del agua. Lentamente, horriblemente, el hocico empezó a encogerse, los colmillos a retroceder, las largas y retorcidas extremidades a retorcerse en proporciones antinaturales. Y entonces, ante los ojos de Henry, la cosa cambió. Su forma se marchitó, su monstruosa figura se encogió hasta que, ante él, yacía un hombre. O lo que quedaba de él.
El cuerpo estaba demacrado, la piel demasiado fina sobre unos huesos que parecían equivocados, como si los hubieran forzado a adoptar una forma que no debían tener. Aún tenía los dedos alargados, las uñas dentadas y gruesas como garras, pero su rostro era inconfundiblemente humano. Henry retrocedió a trompicones, con la bilis subiéndole por la garganta. Aquello era un hombre. Aquella cosa, aquel monstruo, había sido humano. Un fuerte viento silbó entre los árboles del exterior, haciendo vibrar la puerta rota contra sus goznes. Henry se obligó a respirar, a pensar. No se trataba de un simple ataque animal. Era algo mucho peor. Y esos lobos, los de ojos dorados, lo sabían. Habían intentado advertirle. Intentaban protegerle. Tenía que encontrarlos. Tenía que encontrar respuestas. Sin perder un segundo más, Henry cogió su abrigo, su rifle y la linterna. La noche seguía siendo profunda, el bosque espeso de sombras, pero ya no había vuelta atrás. Salió al exterior, siguiendo las huellas dejadas por los lobos de ojos dorados. Y mientras desaparecía en el bosque, un único pensamiento le roía el fondo de la mente. ¿Cuántas más de estas cosas había ahí fuera? El bosque se tragó a Henry entero. El viento susurraba entre los árboles, llevando el aroma del pino y algo más, algo metálico. El rastro de los lobos de ojos dorados era fácil de seguir, las huellas de sus enormes patas se hundían profundamente en la tierra húmeda, alejándolo de su cabaña en ruinas y adentrándolo en la espesura. Cuanto más caminaba, más pesado se volvía el aire. No era solo el frío. Era algo invisible, algo que le oprimía el pecho como una mano invisible. Una advertencia. Pero Henry había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Tras casi una hora de persecución silenciosa, lo vio, un claro, bañado por la luz plateada de la luna. En el centro se alzaba un enorme y antiguo árbol, con sus nudosas raíces saliendo de la tierra como dedos que se agarran. Y bajo él, estaban esperando. Los dos lobos de ojos dorados estaban uno junto al otro, sus formas quietas y vigilantes. Pero no estaban solos. Detrás de ellos, parcialmente oculta por las sombras del gran árbol, había una mujer. Era alta y su presencia imponente, pero inquietantemente tranquila. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros y sus penetrantes ojos ámbar se clavaron en Henry en cuanto dio un paso al frente. Pero había algo extraño en ella, algo que no era del todo humano. Henry apretó con fuerza el rifle. «¿Lo sabías?», dijo, con voz ronca. «¿Sabías lo que era esa cosa?». La mujer no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, y Henry se dio cuenta de que los dos lobos no se limitaban a permitirlo, se movían con ella, como si formaran parte de ella. Finalmente, habló. «No ha sido la primera», dijo en voz baja. «Y no será la última». Un escalofrío recorrió la espalda de Henry. ¿Qué demonios está pasando? La mujer ladeó la cabeza, estudiándolo como si él fuera el extraño. Has vivido al borde de este bosque durante años, pero nunca te has preguntado por qué desaparecieron los lobos. ¿Por qué tu pueblo enmudeció por la noche? ¿Por qué los árboles susurran advertencias que nadie escucha? Henry apretó la mandíbula. ¿Estás diciendo que hay más de esas cosas? La mujer se acercó más, y Henry se dio cuenta de algo extraño, su aliento no se empañaba en el aire frío. Se llaman los huecos, dijo. Hombres que se entregaron a la oscuridad, que perdieron su humanidad pedazo a pedazo hasta que no les quedó más que hambre. Henry tragó saliva. ¿Así que son hombres lobo? La mujer soltó una carcajada tranquila, pero no había humor en ella. No. Los hombres lobos siguen siendo hombres, obligados por la maldición de la luna. Los huecos son peores. No están malditos. Están consumidos. Henry sintió las manos húmedas. Su mente se tambaleaba ante la verdad que se desplegaba ante él. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. ¿Qué eres? Los lobos a su lado se tensaron,
pero la mujer permaneció quieta. Entonces hizo algo que heló la sangre de Henry. Sonrió. Y a la luz de la luna, Enrique vio las afiladas puntas de sus dientes. No eran monstruosos ni grotescos, pero tampoco humanos. Yo soy la razón por la que Penhallow sigue en pie, dijo. Y si quieres vivir, me escucharás con mucha atención. El viento se levantó y agitó las ramas. A lo lejos, más allá del claro, Henry oyó otro aullido. Bajo. Gutural. Hambriento. Los huecos no se habían ido. Y estaban cazando. Henry sintió el peso de sus palabras calar hondo en sus huesos. Los huecos. Criaturas que una vez fueron hombres, ahora convertidos en algo monstruoso. Había pasado toda su vida en estos bosques, creyendo que entendía lo salvaje, pero esto era algo más. Algo antiguo. Algo aterrador. La mujer lo observaba, con sus ojos dorados y legibles. Los dos lobos a su lado permanecían como centinelas, con las orejas erguidas y sus enormes formas inmóviles. Henry apretó con fuerza el rifle. Si esas cosas están ahí fuera, ¿por qué no las ha visto nadie en Penhallow? La expresión de la mujer se ensombreció. Porque saben esconderse. Son pacientes. No cazan por deporte, ni matan sin motivo. Ella dio un paso más cerca. Están esperando. Un nudo frío se formó en las tripas de Henry. ¿Esperando qué? Ella no contestó. En su lugar, levantó la barbilla, inhalando bruscamente. Luego giró la cabeza hacia la lejana línea de árboles. Los aullidos se habían hecho más fuertes. Henry los oía ahora, no solo uno, sino varios. Resonaban entre los árboles, cada vez más cerca. Los lobos de la mujer se tensaron. Su pelaje se erizó, sus ojos dorados ardían como ascuas en la oscuridad. «Saben que mataste a uno de ellos», murmuró la mujer. «Vendrán a por ti». Enrique sintió que se le aceleraba el pulso. «Pues que vengan». Los labios de la mujer se curvaron en algo entre la diversión y la pena. «Eres valiente, pero no lo entiendes». Se dio la vuelta y caminó hacia el enorme árbol. Enrique la observó mientras apoyaba una mano en su áspera corteza. El viento cambió. La temperatura pareció bajar. «Estas criaturas, una vez fueron hombres», dijo en voz baja. «Pero los huecos no son solo asesinos. Son algo peor». Henry apretó la mandíbula. «Entonces dime. ¿Qué quieren?» La mujer exhaló lentamente. Luego, se volvió hacia él, sus ojos dorados captando la luz de la luna. «Quieren esparcirse». A Henry se le cortó la respiración. Ella continuó, con voz firme pero cargada de advertencia. «No cazan como los lobos. No matan para comer. Están vacíos, huecos, impulsados por un único propósito». Henry tragó saliva. «Convertir a los demás». La mujer asintió. «No solo consumen a su presa, Henry. La infectan». Un fuerte escalofrío recorrió su espina dorsal. Pensó en la criatura de ojos negros de su cabaña. La forma en que su cuerpo se había retorcido, cambiado. Lo humana que había parecido, solo después de morir. «¿Cómo ocurre?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. La mujer dudó. Una mordedura. Una herida. Incluso un susurro en el oído equivocado puede ser suficiente. Henry se puso rígido. Recordó el forcejeo en su camarote, el momento en que había escapado por los pelos de las garras de la criatura. Se llevó la mano al brazo y sus dedos rozaron la tela de su chaqueta. Una lágrima. Se le cayó el estómago. Le habían rasgado la manga. No había sentido nada en ese momento, pero ¿le había tocado? ¿Le había roto la piel? Sus manos empezaron a temblar. La mujer lo observaba ahora, su mirada aguda. Lo sabía. Antes de que Henry pudiera hablar,
Los aullidos volvieron a rasgar el aire, más cerca que antes. Demasiado cerca. Los lobos gruñeron y se adelantaron para protegerlo. Los ojos de la mujer se clavaron en los suyos. Tienes elección, Henry. Las sombras del bosque empezaron a moverse. Formas. Figuras. Observando. Puedes volver corriendo a Pan Hollow, continuó. Adviérteles. Intenta luchar. Intenta sobrevivir. Ella dio un paso hacia él. O puedes venir conmigo. A Henry le retumbó el pulso. Había pasado toda su vida creyendo que estaba solo, creyendo que lo peor que acechaba en estos bosques era un oso o una tormenta. Pero ahora... Ahora sabía que no era así. Los huecos se acercaban. Y Henry tenía que tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. La mente de Enrique se agitó. La mujer, ese extraño ser de ojos dorados, estaba ante él, esperando su respuesta. Detrás de ella, los lobos permanecían quietos, con las orejas agitadas por el sonido de los aullidos que se acercaban cada vez más. Los huecos se acercaban. Pensó en Pan Hollow, en el tranquilo pueblo que no tenía ni idea de lo que acechaba más allá de los árboles. Pensó en la gente que había oído los aullidos la noche anterior, en los que lo habían descartado como el regreso de viejos depredadores. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de caer sobre ellos. Pero entonces su mano volvió al brazo, a la tela rasgada de la manga. Aún no se había fijado, no se había atrevido a hacerlo. Si le habían mordido, si una sola herida le había roto la piel, sabía lo que eso significaba. Apretó la mandíbula. Si vuelvo, ¿puedo detener esto? La expresión de la mujer era ilegible. Puedes intentarlo. Eso no es una respuesta. Ella exhaló por la nariz, ladeando ligeramente la cabeza. No, Henry. No puedes detener esto. Su corazón latió con fuerza. ¿Entonces qué demonios esperas que haga? ¿Dejar mi casa? ¿Dejar que arda la ciudad? ¿Un destello de algo, tristeza? Comprensión, pasó por sus ojos dorados. Pine Hollow ha estado viviendo de prestado. A Henry se le cortó la respiración. ¿Crees que es la primera vez? Continuó. No lo es. Esta ciudad está construida sobre sangre, sobre secretos enterrados hace mucho tiempo. Solo ves lo que estás destinado a ver. Señaló a su alrededor, el gran árbol, el bosque oscuro. Hay cosas más antiguas que los hombres en este bosque, Henry. Hay reglas. Y Pan Hollow las ha roto durante demasiado tiempo. Los dedos de Henry se apretaron alrededor de su rifle. Entonces, ¿por qué me cuentas esto? Si ya está condenado, ¿por qué darme siquiera una opción? Por primera vez, la mujer dudó. Luego, en voz baja, dijo, porque no eres como los demás. Algo en la forma en que lo dijo le revolvió el estómago. Le miró el brazo, la manga desgarrada. Se le heló la sangre. Ella lo sabía. Henry inhaló bruscamente. ¿Cuánto tiempo? Unos días, admitió ella. Quizá menos. La realidad le golpeó como un puño. Se estaba convirtiendo. Los huecos no habían venido a Pan Hollow solo para alimentarse. Habían venido a reclutar. Sentía el cuerpo entumecido. Su mente le pedía a gritos que lo negara, que luchara contra ello, que dijera que no era posible, pero en el fondo lo sabía. Podía sentirlo ahora, arrastrándose bajo su piel. Un hambre silenciosa y hueca que antes no existía. Los lobos junto a la mujer se erizaron pero no gruñeron. Ya lo habían visto antes. Henry había pasado toda su vida en estos bosques. Nunca les había temido. Nunca había temido a la oscuridad. Pero ahora, allí de pie, mirando fijamente a los ojos dorados de las únicas criaturas que parecían comprenderle, se dio cuenta de la verdad. Nunca había tenido miedo porque nunca había estado solo. El bosque lo había estado observando. Y ahora, lo habían reclamado.
Su agarre del rifle se aflojó. ¿Qué pasa si voy contigo? La mujer lo estudió. Sobrevivirás. Una respuesta simple, pero llena de peso. Henry se volvió hacia la lejana ciudad. Su hogar. La gente a la que había pasado la vida protegiendo, vigilando, tomando café en la cafetería, arreglando vallas en verano. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Y él no sabía si podría impedirlo. Respiró profundamente por última vez el aire frío de la noche, cerró los ojos y tomó una decisión. Luego se dio la vuelta y siguió a los lobos de ojos dorados hacia el bosque. Y no miró atrás. El ataque se produjo justo antes del amanecer. Os Hollow descendieron sobre Pan Hollow como una plaga. No se movían como lobos. No cazaban como animales. Eran algo peor. Los primeros gritos resonaron por las calles antes de que nadie los viera. Las sombras se movían en los callejones. Algo arañaba puertas y ventanas. El aire parecía zumbar con algo antiguo, algo roto. Los que intentaron huir fueron los primeros. Los que lucharon, los que creían que sus armas y su fe podían protegerlos, fueron destrozados. Cuando salió el sol, la ciudad ya estaba perdida. Pero algunos lucharon. Algunos sobrevivieron. Y entre ellos, al borde del bosque, estaba Henry. O al menos, lo que quedaba de él. Él no era como los huecos. Todavía no. No del todo. Sus lobos de ojos dorados estaban a su lado, esperando. La mujer no aparecía por ninguna parte, pero él sentía su presencia en el viento, en el susurro de los árboles. Henry Turner, el viejo guardabosques, el hombre que había pasado su vida en estos bosques, había tomado una decisión. Y ahora había tomado otra. Pine Hollow no podía salvarse. Pero algunos de sus habitantes sí. Así que esperó en las sombras. Observó cómo los últimos supervivientes huían de la ciudad en llamas, cómo los huecos los perseguían, gruñendo, hambrientos. Y entonces, con un último aliento de su antigua vida, Henry dio un paso adelante. Los lobos le siguieron. Y por primera vez en su vida, Henry aulló. Un sonido que no era ni de hombre ni de bestia. Un sonido que era algo intermedio. Y los huecos, por primera vez, se detuvieron. Porque lo sabían. Henry ya no era una presa. Henry era algo más ahora. Algo nuevo. Y la caza no había hecho más que empezar.